nos gozamos en la presencia del Señor. Nos gozamos en medio de las alabanzas, de los cánticos, de la bienvenida, de la fraternidad. Y ahora vamos a dedicar un tiempo, después de este desorden santo, vamos a dedicar un tiempo a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. La adoración es la respuesta del hombre a ese Dios que se ha dado a conocer. Eso es adoración. La adoración es un encuentro entre la criatura y el Creador que se ha dado a conocer. Porque si Dios no se hubiese dado a conocer, no le conoceríamos. No sabríamos que es un Dios de gracia, de perdón, de justicia, de misericordia. ¿Y a quién adoraríamos? Lo adoraríamos como un ser supremo, como hacen algunas tribus que aún no conocen el Evangelio, pero evocan una adoración a un ser que creó todas las cosas. Pero nosotros le conocemos porque hemos conocido a su Hijo Jesucristo. Y hemos conocido su palabra. Y hemos encontrado en su palabra que Él, nuestro Padre Celestial, es un Dios amoroso, que entre las muchas cosas que nos regaló, entre la salvación, el perdón, la vida eterna, nos regaló algo muy especial. Y una de las cosas que nos regaló es habernos hechos hijos de Él. Y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que Dios no quería una relación distante, sino una relación cercana con Él, como un padre y un hijo. Y yo no veo una relación más cercana que una relación entre un padre y su hijo. Ese grupo de hijos de Dios vienen a ser hermanos, porque tenemos un mismo Padre, y tenemos un mismo Señor, y tenemos un mismo Salvador. Por lo tanto, la sangre de Cristo que nos limpió de nuestros pecados viene a ser el vínculo que tenemos y que nos hace hermanos en Cristo. Y eso significa que venimos a ser ahora una comunidad de redimidos y de hermanos en Cristo. Dios dejó una comunidad. Y esa comunidad comenzamos a vivir, a saber vivir en comunidad. Aprendiendo a vivir en comunidad con los valores del reino. Cuando examinamos el libro de Mateo, Mateo da en su evangelio 5 grandes discursos. El primer discurso es el Sermón de la Montaña, que a todos tanto nos gusta. Allí están las bienaventuranzas, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Allí está expresada la conducta que Dios quiere ver en el ciudadano del reino, porque el tema de Mateo es el reino de Dios. Cómo Dios ha invadido la esfera humana, ha invadido nuestro territorio con su reino, en la persona, obra y enseñanza de Jesús. Por eso Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en otra oportunidad dijo: si yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios está en medio de ustedes. Por lo tanto, ese reino se hace palpable, tangible, presencialmente en la persona, obra y enseñanza de Jesús. Ese es el tema de Mateo. Y por eso Mateo, queriendo colocar a sus discípulos como ciudadanos del reino, frecuentemente les dice en el Sermón de la Montaña: oísteis que fue dicho por el judaísmo, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, Jesús comienza a aplicarle una reestructuración, una regeneración a la mente y al corazón de sus discípulos, para que ahora encarnen los valores, no del judaísmo, sino los valores de la gracia de Dios.
En ese primer sermón, capítulos 5, 6 y 7, luego viene Jesús y les modela lo que les ha enseñado. Si algo Jesús tenía, es que nunca les pidió algo a sus discípulos que Él no se los mostrara. Siempre les enseñaba algo y se los demostraba con su conducta. Por eso en una oportunidad, el pueblo, cuando recibió la enseñanza de Jesús, dijo: y nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, que dicen una cosa y hacen otra. En Jesús vemos integridad, tanto del mensaje verbal como la conducta. Y por eso entonces ese primer discurso. El segundo discurso es cuando Jesús ya una vez los ha preparado. En ese tiempo les ha enseñado y los ha preparado y los ha capacitado. Les dice: bueno, ahora es hora de que ustedes vayan solitos. Y fueron solos. Mateo capítulo 10, y de ahí el segundo discurso. Y les dice a los discípulos: ahora vayan solos a predicar el reino de Dios. Y por camino de samaritanos y en casa digna, y no lleves alforja. Y les da una serie de enseñanzas que servían a ellos para hacer la ética del misionero del reino de Dios. Y fueron y vinieron con grandes noticias. Luego vino el sermón del capítulo 13, donde Jesús da a conocer la naturaleza y alcance del reino de Dios. Y conocemos el capítulo 13 de Mateo como las parábolas del reino. Jesús usa esta expresión. La expresión que usa es: el reino de Dios es semejante a una perla. El reino de Dios es semejante a un terreno escondido. El reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a. Y habla de la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Y así nos habla de la naturaleza y alcance y magnitud del reino de Dios. En el capítulo 18, que es el capítulo que en esta mañana nos ocupa, Jesús sabía que Él iba a dejar una comunidad. Pero esa comunidad debía tener ciertos valores reflejados en la relación interpersonal los unos con los otros. En una oportunidad Jesús dijo: en esto conocerán que sean mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Lo que la iglesia está haciendo con esta hermana que tenemos en el hospital, donde toda la iglesia en forma bien orquestada, bien animada, bien alentada, nos hemos abocado a brindarle apoyo a nuestra hermana Sonia en el hospital, ha sido maravilloso. Y eso es precisamente una concreción de lo que Jesús dijo: en eso conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y en el capítulo 18, es el cuarto sermón o discurso, termina con un quinto, que es el sermón cuando Cristo viene, en el capítulo 24 y 25 de Mateo, que es conocido como el sermón o el discurso escatológico de las últimas cosas. Pero concentrándonos en Mateo 18, Jesús sabía que eso que tenemos en pantalla, aprendiendo a vivir en comunidad, la comunidad del reino. Y una comunidad también es un banco. En un banco hay empleados. Esa comunidad, esos empleados forman una comunidad. Acá en los edificios que tenemos en el frente, cada edificio forma una comunidad. El sector Dos Caminos también es una comunidad. Las residencias San Martín también forman una comunidad. Muchas de estas comunidades no conocen al Señor, pero Jesús quería dejar una comunidad ilustrada como la que tenemos allí en pantalla. Es decir, amándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Es decir, que encarnemos los valores del reino de Dios, que reflejemos en nuestra vida comunitaria el carácter de Dios, que cuando alguien llegue al seno de nuestra iglesia diga: esta comunidad realmente es una comunidad cristiana porque encarna los valores de Jesucristo. Y esa comunidad Jesús la quería con ciertas características. En Mateo capítulo 18, es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Jesús dice: si alguno de ustedes tiene algún problema con otro, vaya, arreglen el problema. Si no lo pueden arreglar, busquen a dos hermanos
y vayan, traten de persuadirle a esa persona. Si esa persona no acepta esa intermediación de varios hermanos, dice, vayan y llévenlo a la iglesia. Estamos hablando del capítulo 18. Y viene la pregunta, ¿cuál iglesia? Si la iglesia todavía no había aparecido por todo eso. Estamos hablando del capítulo 18 y Mateo tiene 28 capítulos, todavía faltaban muchos capítulos y muchos episodios, pero Jesús habló en ese momento de la iglesia. Jesús se antecedió a aquella comunidad que iba a concretarse en Hechos capítulo 2 con Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, y se iba a formar la iglesia con aquella comunidad incipiente de 120 discípulos, pero que luego entonces llegaron a ser, después de 120, Pedro da su primer mensaje, se convierte en 3,000, después da su segundo sermón y se convierte en 5,000, y aquella comunidad comenzó a crecer y a crecer. Pero antes, Jesús quiere dejar bases firmes de que esa comunidad realmente refleje los valores de Dios. Si decimos que somos la comunidad del reino de Dios, debemos entonces reflejar los valores del reino de Dios. Como están allí, en esa que está en pantalla, esas personas abrazadas allí, que puede ilustrarnos a nosotros, sirviéndonos, amándonos, perdonándonos, ayudándonos unos a otros. Nosotros solo somos seres perdonados, no somos seres perfectos. El apóstol Pablo claramente lo dijo. No es que lo haya alcanzado ya, ser como Cristo, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que adelante está. Por eso él también dijo, a veces lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. De manera que todavía estamos en un proceso de santificación y de perfección. Y pueden darse en la comunidad del reino de Dios cosas que no son propias de los valores del reino de Dios. Y que atentan contra la armonía de la iglesia del Señor. Recuerden lo que dice el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Podemos estar juntos, pero no necesariamente en armonía. De tal manera que debe haber las dos cosas. Estar juntos, pero en armonía. Jesús sabía que la armonía de su iglesia podía verse empañada por algunas cosas que atentaban contra los valores cristianos. Y precisamente vemos allí algo que tenemos todos y cada uno de nosotros. El ego, ¿verdad? El yo que está en nosotros. Ese ego que nos lleva a pensar que yo tengo la razón y no la tiene fulano. El ego es algo que nos lleva a pensar que lo que nosotros decimos es lo correcto, que nosotros siempre tenemos la razón, que nuestra opinión es la que vale, que lo que yo hago en el seno de la iglesia es lo más importante, que mi opinión, que mi trabajo, que mi accionar, que mi conducta. El ego está presente en nosotros, en todos. Los médicos dicen en la medicina que una infección es una inflamación del órgano donde está instalada la infección. Por ejemplo, si es una dermatitis, es una inflamación de la piel. Si es una colitis, es una inflamación del colon. Si es una hepatitis, es una inflamación del hígado. Y así sucesivamente. Si es una miocarditis, es una inflamación del músculo cardíaco. El corazón es un músculo, también conocido como músculo cardíaco. Y cuando hay una miocarditis en el corazón se pone grande, el músculo se pone grande. Pero el corazón no solamente se pone grande con una miocarditis, el corazón también se pone grande con una egocentritis. Y a veces no nos cabe en el pecho. Y a veces el orgullo, el virus del orgullo, el virus de la soberbia está allí en nuestro corazón y lo hace crecer y crecer al punto que sale de nuestro corazón y nos hace caminar
en forma levitante, no pisamos el piso, andamos como que si nosotros fuéramos los más importantes. Jesús sabía que eso podía ocurrir. ¿Cómo lo supo? Jesús lo supo porque precisamente sus discípulos le dijeron estas palabras, comenzando el capítulo 18. En 3 episodios de este capítulo vamos a encontrar los 3 valores que Jesús quiere ver en nuestro seno, en nuestras relaciones. Si esos 3 valores se dan, la armonía de la cual habla el salmista va a estar garantizada. Pero los discípulos de Jesús le llegaron a Jesús en el versículo 1 y le dijeron estas palabras: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Los discípulos habían estado 3 años con Jesús y el egocentrismo se alborotó en medio de ellos. Los que conocemos la historia narrada en los otros evangelios, uno de ellos dice que fue su mamá, la mamá de Juan y Jacobo, la que se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, haz que uno de mis hijos, Juan, se siente a la derecha y Jacobo a la izquierda. Imagínate, 2, uno la mano derecha y el otro la mano izquierda de Jesús cuando estuviese en la consumación de su reino. Y Jesús le dijo: no saben lo que piden. Los demás discípulos escucharon esto, que Juan y Jacobo estaban pidiendo parcelas de poder, estaban pidiendo sitios de preeminencia, estaban pidiendo los lugares especiales. Yo soy el importante, yo soy el más importante, ponme allí. Y los demás discípulos comenzaron y se armó la trifulca en ver quién era el primero. Y seguramente Pedro dijo: yo he sido el líder durante estos 3 años, ¿qué van a decir conmigo? Y cada uno seguramente daba las razones humanas de su corazón orgulloso, lleno de egocentrismo, para decirle: no, a mí yo tengo que ser el director de adoración, yo tengo que ser el director de allá de educación cristiana, yo tengo que ser el pastor de evangelización. Y cada uno de ellos comenzó en su egocentrismo. Y le llegaron a Jesús: bueno, vamos a hablar con Jesús, para que Jesús diga: no, tú vas a hacer el de esto, tú vas a hacer de esto. Ellos pensaron que Jesús les iba a dar los cargos especiales. Y le llegaron con esa pregunta: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, como siempre, les dio un gran parado. El otro evangelio dice que Jesús les dijo: los gobernantes de las naciones son como ustedes están comportándose. Pelean en una rebatiña por agarrar el poder de las naciones. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser entre ustedes el primero va a ser el servidor. Jesús les cambió la tortilla. El concepto de liderazgo del mundo, de la sociedad, es el que está de primero, a quienes los demás le sirven, le obedecen, le rinden pleitesía. Pero Jesús dijo: no, en el reino de Dios, el líder es el que está sirviendo. El líder es el que está de servicio. El líder es el que está en disposición a ser el esclavo de los demás, y no al revés. Y por eso Él allí nos brinda el máximo ejemplo. Sabiendo Él que esto podía pasar en la iglesia del Señor, cuando Él se está despidiendo, Él quiere dejar en la mente y en el corazón de sus discípulos el mayor ejemplo de humildad. Jesús le responde a estos discípulos. Puso un niño en medio de ellos y le dijo estas palabras: así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Ellos le preguntaron: ¿quién es el mayor? Y él dijo: bueno, el que se humille como este niño. De tal manera que el primer valor que Jesús hace referencia en esa comunidad cristiana es la humildad. Y Jesús, como siempre, no solamente nos enseña las cosas, sino que nos modela las cosas. Lavar los pies al visitante era la función del estrato social más bajo que podía haber en la sociedad judía. Era la función del esclavo.
Cuando a un visitante llegaba del camino con los pies polvorientos en sandalias, llegaba a la casa y el esclavo de la casa, el esclavo, salía con un recipiente, un envase con agua y un trapo y lavaba los pies de aquel visitante. Hoy en día, esa práctica en nuestra sociedad es inverosímil. A mi casa, si llega Atilio, yo no le lavo los pies a Atilio. Pero en ellos era la costumbre. Pero quien lo hacía era el esclavo de la casa. Jesús sabía que en su comunidad debía ser impactada con todo rigor, con un ejemplo como este. Y Jesús asumió ese ejemplo de humildad. Se ciñó la toalla cual esclavo y le lavó los pies de sus discípulos. Como siempre, Pedro se resistió. Señor, no me lavará los pies jamás. Ah, bueno, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Ah, no, Señor, lávame la cabeza y las manos. Y Jesús le dijo, no, con que lave los pies está bien, porque vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De tal manera, amados hermanos, que la humildad es no hacernos nosotros los más importantes, sino hacernos nosotros los menos importantes. Voy a ilustrar lo que es la humildad. El ciclo hidrológico que nos enseñaron en bachillerato, ¿recuerdan? ¿El agua dónde cae? ¿En el océano? No, cae en la montaña. ¿Y en la montaña el agua se queda arriba? No. Imaginemos que el agua es la humildad. El agua viene corriendo por la montaña, río abajo. ¿Y dónde desemboca? En el mar. En el mar es evaporada y llevada a las nubes. Y en las nubes vuelve a caer por precipitación de lluvia y vuelve a caer arriba en la cima de la montaña y vuelve a bajar. Eso es lo que conocemos como el ciclo hidrológico. Así es la humildad. Dios a veces nos da honra y gloria y nos coloca en la cima de la montaña. La humildad hace que nosotros no nos quedemos allá arriba, sino que con la gloria que Dios nos concede, comencemos a bajar río abajo y nos coloquemos. Y se cumple una vez más lo que el Señor dijo: el que se humilla será exaltado. Y Dios nos lleva de nuevamente a las nubes. Pero el que se queda allá arriba, el que se gloría, será humillado. Dios lo obliga a bajar. Dios quiere que en su comunidad no nos sintamos más importantes en lo que decimos, en lo que hacemos. Que hagamos el aporte, que demos nuestras opiniones, que hagamos el trabajo. No, yo estoy trabajando en el cuerpo pastoral, tengo más importancia que los que están en el estacionamiento, porque yo soy del cuerpo pastoral, yo soy el pastor de la iglesia. En la comunidad del Señor no hay puestos más importantes que otros. Todos somos redimidos por la sangre de Cristo. El único importante es Jesús. Por eso Juan el Bautista, el más grande profeta que ha parido la tierra, según palabras de Jesús, ¿saben qué dijo él? Es necesario que yo mengüe, que yo me eche para atrás y que Él crezca. Que el escenario, el crédito, la honra y la gloria siempre sean de nuestro Señor Jesús. En nuestro trabajo. Cuando la humildad se haga presente en nosotros, va a haber armonía. Porque no imponemos nuestra forma de pensar, no imponemos nuestro criterio, sino que sencillamente, armoniosamente convivimos, escuchando al otro, valorando al otro, estimulando al otro. Por eso vemos en esta imagen de un hombre que a una niña indigente, a una mujer indigente, le da sus chanclas, sus cotizas. Y fíjense algo bien lindo acá. Él se quita sus cotizas para dársela a otra persona
que la necesita. Y por lo que él visto, él también las necesita. Pero él sale de su zona de confort para ir a buscar la necesidad del otro. Eso es humildad. Y le da eso. Y no solamente le está, porque él pudo haberle tirado, ¿verdad?, las cotizas, erguido, ¿verdad? Él pudo haberle tirado las cotizas. Pero él se reclina, él se inclina. Y eso es humildad. Cuando doblegamos nuestro yo, cuando nuestro yo lo sujetamos a la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vive el ego mío, que lo pongo en la cruz del Calvario. La humildad es algo que Dios quiere ver en nosotros. Que nuestras relaciones estén impregnadas, saturadas por la humildad. Que cuando yo vaya a opinar algo, lo opine desde el momento en que necesito reflejar el carácter de Jesús y de Dios. Hay también ese mundo de la fraternidad cristiana, de la armonía cristiana. Así como el ego, el superego, el egocentrismo atenta contra la armonía, la fraternidad de romper una iglesia, hay otras cosas que también. Está, por ejemplo, la hipocresía, las ofensas, la traición, el chisme, la desconfianza, el engaño, las mentiras, la murmuración. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido decepcionados de un hermano por alguna conducta que no refleja el carácter del Señor? Y nos hemos sentido defraudados, decepcionados, porque nos ha engañado, porque nos ha mentido, porque nos ha ofendido, porque nos ha tratado con hipocresía. Y eso atenta contra esa armonía de esa comunidad del reino que somos nosotros. Eso puede justificarse en una comunidad que no conoce a Dios, pero en la comunidad del reino de Dios, esto no es lo que debe prevalecer. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Qué lindo que Jesús nos dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si cargaran una Biblia debajo del brazo. Por eso no dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si van todos los domingos al culto. Que no está mal, está muy bien y nos encontramos en comunidad. Pero Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y esa es la convivencia en comunidad. De tal manera que estas cosas, como el chisme, la mentira, la ofensa, el defraudar a alguien, la decepción, impregnan, perturban, empañan esa armonía de la cual habla el Salmo para vivir en comunidad. Y entonces viene el segundo episodio. Cuando estas cosas pasan, ¿qué ocurre con las relaciones de nosotros como hermanos en Cristo? Nos distanciamos. Si alguien me decepciona, me defrauda, ¿qué pasa en la relación fraternal? Se fractura y me distancio. Y ya la armonía que Jesús logró en la cruz para nosotros se rompe por una actitud nuestra. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos distanciamos. La fraternidad se rompe. Hay el distanciamiento. En una comunidad que no conoce a Dios, eso podría permanecer en el tiempo. Yo te trato con hipocresía, yo te trato con distanciamiento, yo me mantengo en el chisme, yo murmuro tuyo, todo eso puede ocurrir en una comunidad que no sea la comunidad del reino, pero no en la comunidad del reino. En la comunidad del reino Dios dejó algo para restaurar relaciones y emociones dañadas. Porque cuando hay heridas, cuando hay ofensas, cuando hay engaño, se hieren las emociones. Hay emociones que son dañadas y provocan rupturas dentro de la iglesia. El apóstol Pablo se refiere a esto cuando escribe a los romanos
en el capítulo 14, habían unas personas que comían carne sacrificada a los ídolos según el carnicero, pero ellos, los hermanos estos, no le prestaban porque atención a eso, sino que agarraban su bistec y se lo comían. Para ellos no era una carne sacrificada a los ídolos, para ellos era un bistec común y corriente. Pero en la misma iglesia había otros que decían: ustedes son unos idólatras porque ustedes están comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y ambas posiciones se recrudecieron, se radicalizaron, se polarizaron y comenzó aquella rebatiña. Y Pablo tiene que intervenir. Y les dice a unos: los que comen no menosprecien a los que no comen. Y los que no comen no juzguen a los que comen. Cada uno esté persuadido en su corazón de lo que cree. Pero estaba fracturándose la armonía y la fraternidad en esa comunidad cristiana. Y puede ocurrirnos. Y cuando eso ocurre, cuando me siento que he sido engañado, que he sido defraudado, que he sido timado, que hay heridas en mi corazón, y como vemos allí a esa persona, ¿cuántas veces he de perdonar? Jesús está hablando precisamente allí y sale Pedro. Y Pedro le dice: Señor, estás hablando de perdonar y todo lo demás. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Le dice Pedro, allí en el capítulo 18. Y dice Pedro: si antes erré, porque le pregunté a Jesús quién era el mayor, o por lo menos fui parte del grupo, ahora yo voy a compensar, yo ahora me la voy a comer. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano, Señor? 7 veces, dijo él en sus adentros, me la comí. 7 es el número perfecto. Jesús ahora me va a decir: Pedro, eres muy inteligente. Sí, Pedro, tienes razón, 7 veces el número perfecto. Y ahí está la pregunta: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Las relaciones entre los seres humanos, las relaciones interpersonales, se ven muchas veces impregnadas de perturbaciones, de daños, como ya lo hemos mencionado, de ofensas, de intrigas, de calumnias, de hipocresía, de todo aquello. Y eso deja heridas y deja secuelas en el corazón y dañan las relaciones. Pero Dios dejó algo para que esas cosas no se perpetúen en las relaciones de la comunidad cristiana. Y por eso entonces Él le responde a Pedro: Pedro, no son 7, son 70 veces 7. Y como está ese hombre allí pensando, diciendo: wow, 70 veces 7 es demasiado. Si ese hermano me hizo esta y esta y esta y esta, y usted piense allí lo que le hizo a algún hermano, le doy ese margen de posibilidad. Piense en alguien que le ha hecho esta y esta y esta. ¿Y cómo resuelvo yo eso? En la comunidad del Señor. El perdón es el segundo valor que Dios nos deja, que Jesús nos deja, para que la armonía de la comunidad del reino se mantenga. El poder perdonar al hermano que me ha ofendido. El perdón no es olvidar, no podemos olvidar. La ofensa va a estar allí en nuestra memoria. Pero lo que sí podemos hacer con el perdón es que esa lesión, ese daño ya no nos va a doler más. Ya se lo dejamos en la cruz al Señor y Él sana nuestros corazones y Él sana nuestras heridas. Amén. El Señor es nuestro sanador. Él sana nuestras heridas. Cuando no perdonamos, llevamos una carga pesada en nuestro corazón. Una carga que arrastramos. Cargas de resentimiento. Cargas de amargura. Cargas de odio.
Y en la iglesia del Señor, Jesús no desea que nosotros carguemos cargas de resentimiento porque estamos enemistados con algún hermano de la iglesia. Jesús dijo, si alguno tiene algo, trae su ofrenda al altar y tiene algo contra su hermano, Jesús le dice, ve, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Y la reconciliación pasa por perdonar y por el perdón. El perdón es un valor de la comunidad del reino del Señor. Entonces tenemos dos valores, ¿verdad? Tenemos el valor de la humildad y el valor del perdonar. Cuando perdonamos, hermanos, hay liberación, hay restauración. No es que no nos vamos a volver a equivocar, nos podemos volver a equivocar. Somos seres solo perdonados, no perfectos, pero estamos dándole oportunidad a que el perdón fluya, el amor, porque el amor está basado en el perdón. El perdón está basado en el amor de Dios. Y esa acción de perdonar, no somos originales de ella. Dios nos perdonó a nosotros. Por eso cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, el final del Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón permite el reencuentro, la restauración de relaciones, el sanar heridas que están allí. No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y déjenme decirles una noticia. 7 por 7, 400. 7 por 7 es 49, pero como son 70 veces 7, son 490 veces. Déjeme decirle que no son 490 veces. Pasa de allí. No piense que cuando usted esté en 489 y venga el 490, hasta aquí no te perdono más. Jesús dijo que el perdón no tiene límites, porque el perdón de Dios no tiene límites. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cuántas veces no pecó David? ¿Cuántas veces no pecó Pedro? ¿Cuántas veces no pecó Moisés? Y vez tras vez vino a Jesús, vino a Dios y fueron sanados y fueron perdonados. Porque Dios dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De tal manera, hermanos, que en nuestra comunidad cristiana, que el valor de perdonar sea una realidad que restaure nuestras relaciones. Finalmente, había un tercer episodio en este capítulo 18. El capítulo 18 de Mateo es el capítulo de la comunidad del reino. Jesús no se quería ir sin decirnos cuáles eran los valores de esa comunidad. Y el tercer valor es la misericordia. Y Jesús nos da una palabra, nos los ilustra con una parábola. Él dice que había un hombre muy rico que entonces vio al sacar cuentas que uno de sus siervos tenía una cuenta muy elevada, le debía 10,000 talentos. Entonces vino y lo llamó a botón, me debes 10,000 talentos, ¿qué vamos a hacer? Cónchale, Señor, perdóname, yo te lo voy a pagar. No. Ningún pagar. A este señor vamos a venderlo y lo vendemos a él, vendemos a su esclavo. Los dueños podían vender a los esclavos, lo vendemos a él, le dijo al administrador, lo vendemos a su esposa, vendemos a sus hijos y todo lo que tiene en su casa, vamos a venderle. Y aquel siervo, aquel esclavo, se postró y le arrodilló y le rogó, y ten piedad, y ten piedad. Y dice el texto bíblico que aquel hombre rico fue movido a misericordia. Y le dijo, está bien, voy a condonar tu deuda, voy a anular tu deuda. Ese siervo salió de allí y cuando salió se encontró con uno que le debía 3 denarios. Insignificancia, no le debía nada. Y agarró y le dijo, págame.
Él acababa de ser perdonado con misericordia. Pero cuando él salió encontró a un consiervo y le dijo, págame. Y le metió las manos en el cuello y le dijo, págame. Yo te lo voy a pagar. Mira, no, págame. Ten piedad de mí, ten misericordia. No, págame. Y lo metió en la cárcel por los 3 bolívares que le debía. Y los consiervos que vieron aquello, que con él habían tenido misericordia, pero él no tuvo misericordia, se lo contaron al hombre portentoso, lleno de dinero. Y él mandó a buscar a este siervo y lo agarró y dijo, tuve misericordia contigo por 10,000 talentos que tú me debías, y tú no pudiste tener por 3 piches talentos de un consiervo tuyo. Pues ahora vas a la cárcel y hasta que no me pagues el último talento de los 10,000 talentos, no vas a salir de allí. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es actuar no conforme al castigo que merece una persona, sino actuar con ella, que merece el castigo, actuar con misericordia, que no es otra cosa que actuar con compasión, con amor y perdón. Precisamente la misericordia es decirle, tú me has ofendido, pero has venido con una actitud contrita y humillada. Tú mereces que yo te diga una respuesta contundente, sólida, fuerte. Te diga 4 cosas. O si no, con aquella expresión que decimos, yo te espero, ya usted sabe en dónde, en la bajadita. La comunidad cristiana no espera en la bajadita. La comunidad cristiana espera en la esquina de la misericordia. Por eso Jesús dijo muy claramente, juicio sin misericordia no quiero. La misericordia, amados hermanos, y es allí lo que acabo de decirle. Misericordia es la disposición a no actuar y ejecutar el castigo sobre aquel que lo merece, sino actuar con compasión, amor y perdón, como Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Amados hermanos, precisamente estamos aprendiendo a vivir en la comunidad del reino de Dios. Y aquí tenemos 3 valores. ¿Cuáles son los 3 valores? Si eso está entre nosotros, vamos a reflejar en nuestras relaciones como comunidad el carácter de Dios. Y cuando llegue alguien al seno nuestro, dice, esta comunidad quiero pertenecer a ella, porque en esta comunidad se vive la humildad, se vive el perdón y se vive la misericordia. Y vamos a tener y a gozarnos en la presencia del Señor. Dios nos bendiga y seamos la hermosa comunidad del reino del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.